En el polvoriento pueblo de San Miguel del Valle, enclavado entre las montañas de Sonora en 1878, vivía una mujer que se había convertido en el centro de susurros y lástima durante los últimos 3 años. Una mujer que alguna vez estuvo llena de sueños, ahora la encarnación del cruel juicio de la sociedad. Su nombre era Paloma Herrera. A la edad de 28 años, Paloma ya había pasado 5 largos años casada con don Fernando Castillo, un próspero comerciante del pueblo. Él tenía 42 años, con un bigote meticulosamente cuidado y manos que siempre olían a tabaco caro. Pero a pesar del amor que alguna vez floreció entre ellos, la felicidad de su unión se había desvanecido después de años de intentar concebir un hijo. A los ojos de la sociedad, el valor de una mujer estaba vinculado a su capacidad para tener hijos. Y Paloma, a pesar de todo su amor, no había logrado hacerlo. Cada vez que caminaba por las calles empedradas, con la cabeza en alto, su corazón se llenaba de los silenciosos juicios que la seguían. Su rostro, antes radiante de juventud, ahora se veía desgastado, y sus ojos verdes ya no reflejaban los sueños de maternidad que una vez allí danzaban. Las mujeres del pueblo, cuando la veían, bajaban la voz y se intercambiaban susurros. Susurros de lástima y vergüenza. Pobrecita, 5 años y nada. Seguro es castigo divino por algo que hizo, decían. El propio esposo de Paloma se había vuelto distante. Su paciencia, que alguna vez fue abundante, se había marchitado con cada año que pasaba. Sus palabras fueron tan crueles como definitivas. Una mujer que no puede tener hijos no es mujer, había murmurando una mañana durante el desayuno, sin siquiera levantar la vista de su periódico. Las palabras hirieron a Paloma más profundamente que cualquier herida física. Pero continuó sirviéndole el desayuno, fingiendo que no había escuchado. La verdad era que su matrimonio había muerto mucho antes de que esas palabras fueran pronunciadas. Había sido reemplazado por un vacío silencioso que ninguno de los dos se atrevió a abordar. La confirmación del doctor Ramírez, el envejecido médico de la capital, había sido el golpe final. Después de hacerle varios exámenes, le entregó la noticia con frialdad. Señora Castillo, lamento informarle que su condición es irreversible. Su matriz está, digamos, dormida para siempre. Nunca podrá concebir. Esas palabras destrozaron el espíritu de Paloma. Salió del consultorio sintiendo como si hubiera muerto por dentro. Las calles de la capital, llenas de vida, le parecían ajenas y distantes. Las lágrimas, que se negaba a derramar en público, quemaban sus ojos mientras regresaba a San Miguel del Valle. Cuando regresó con la noticia, Fernando no mostró sorpresa, solo el alivio de tener una excusa oficial para hacer lo que ya había decidido. Los papeles del divorcio llegaron rápidamente, y en menos de 2 meses, Paloma se quedó con nada más que una pequeña herencia de su abuela y un corazón roto. Su padre, don Esteban Herrera, un hombre de honor rígido, la recibió con frialdad helada. «Has traído vergüenza a nuestro apellido», le había dicho, sin siquiera mirarla a los ojos. «Una mujer que no puede dar nietos no tiene lugar en esta casa». Su madre, doña Carmen, lloró en silencio, pero no se atrevió a contradecir a su esposo. Con lo poco que le quedaba de herencia, Paloma alquiló una casa modesta en las afueras del pueblo. Irónicamente, encontró trabajo como partera, ayudando a las mujeres a dar a luz a los hijos que ella nunca podría tener. Pero por más bebés que ayudaba a traer al mundo, la lástima en los ojos de las mujeres del pueblo nunca se desvaneció. Venían a ella por ayuda, pero siempre con esa mezcla de gratitud y pena, como si fuera tanto una curandera como un recordatorio de su propia suerte en la maternidad. Las noches eran las más difíciles. Paloma regresaba a su casa vacía, donde solo el eco de sus pasos la acompañaba. Se había resignado a una vida de servicio, siendo útil para otros mientras cargaba con el peso de su propio dolor. Pero poco sabía que el destino tenía algo inesperado guardado para ella, un giro que cambiaría su vida para siempre. Una mañana de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar y el aire prometía algo nuevo, llegó la noticia a San Miguel del Valle que alteraría la vida de Paloma de formas que nunca imaginó. Los soldados llegaron al pueblo, trayendo consigo a un prisionero apache que cambiaría todo. El capitán Moreno, un veterano curtido de las guerras fronterizas,
Había traído con él a un hombre que había sobrevivido a 3 días de batalla en las montañas. Un guerrero capturado y traído al pueblo no para ejecución, sino para domesticación. El alcalde del pueblo, don Ignacio Vega, estaba nervioso. ¿Qué se supone que debemos hacer con él?, preguntó. El capitán Moreno, con una sonrisa cruel, explicó: no es un prisionero exactamente. Es un proyecto, una prueba. Necesitamos a alguien que lo civilice, que le enseñe nuestras costumbres. Necesitamos una mujer que pueda manejarlo. Las miradas de los habitantes del pueblo se volvieron hacia Paloma. Ella era la opción obvia, una mujer sin familia, sin nada que perder. Tenía tiempo, y quizás, en sus ojos, era su destino tomar esta tarea que nadie más quería. Paloma Herrera puede hacerlo, sugirió don Fernando con una sonrisa cruel. Después de todo, no tiene nada mejor que hacer. Paloma se quedó en medio de la multitud, oyendo los susurros, sintiendo el peso de sus juicios. Pero algo dentro de ella se agitó. Algo que había estado enterrado profundamente. Y con eso, se sorprendió a sí misma al hablar. Lo aceptaré, dijo, su voz clara, sorprendiendo incluso a ella misma. Nadie esperaba esas palabras. Nadie esperaba que una mujer, una vez descartada por su propio esposo y la sociedad, tomara el control de su propio destino. Pero con esas palabras, Paloma selló su propio destino, sin saber el profundo cambio que estaba a punto de ocurrir. A la mañana siguiente de la decisión de Paloma, el sol se levantó con un calor opresivo que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de sacudir su mundo. Los soldados llegaron temprano, antes de que el pueblo despertara por completo. El sonido de las cadenas arrastrándose por los adoquines resonaba en las calles silenciosas como un ominoso preludio. Ana, el guerrero apache, caminaba con una dignidad que parecía estar en desacuerdo con su cautiverio. Su cuerpo alto y atlético se movía con una gracia que traicionaba las cadenas alrededor de sus muñecas y tobillos. Su piel, oscurecida por el sol abrasador del desierto, llevaba las marcas de muchas batallas, pero fue su rostro lo que hizo que Paloma se quedara paralizada. Sus facciones, afiladas y enmarcadas por el cabello negro que le llegaba hasta los hombros, eran tanto feroces como nobles, y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella con una intensidad que hizo que su respiración se detuviera en su garganta. A pesar de las cadenas, Ana se mantenía erguido con una actitud desafiante, como si aún fuera el dueño de su destino. Paloma había visto a muchos hombres quebrados por el cautiverio, pero este hombre, este guerrero, era diferente. No caminaba como un prisionero. Caminaba como un rey que había sido desplazado temporalmente, pero nunca verdaderamente derrotado. Mientras los soldados lo empujaban hacia la pequeña casa de Paloma, ella sintió que su corazón comenzaba a latir con rapidez. Las palabras del capitán eran agudas, llenas de condescendencia y amenaza velada. «Esta es tu responsabilidad ahora, señora Herrera», dijo, con una voz pesada de autoridad. «Le enseñarás nuestros modos. Manténlo en línea, o serás responsable». Paloma asintió, sus manos temblando levemente mientras se giraba hacia la casa. Se estaba preparando para lo peor. Esperaba enfrentarse a un salvaje, a una bestia que debía ser domesticada, pero lo que vio en los ojos de Ana fue algo completamente diferente. Era como si él pudiera ver a través de ella, leer su alma de una manera que nadie más lo había hecho jamás. Cuando los soldados se marcharon, dejándolos a ambos solos, el silencio entre Paloma y Ana se estiró como un abismo interminable. Se quedaron enfrentándose el uno al otro, sin saber qué decir, pero ambos sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. Finalmente, Ana rompió el silencio, su voz profunda y tranquila. «Así que así es», dijo, su acento pesado pero claro. «A una mujer se le asigna la tarea de domesticar a un hombre salvaje, convertirlo en algo que no es». Paloma parpadeó sorprendida. «¿Hablas español?», preguntó, su voz teñida de incredulidad. «Por supuesto», respondió Ana, con una pizca de diversión en sus ojos. «He sido capturado antes. He aprendido muchas cosas». Paloma sintió una extraña oleada de emociones. Sorpresa, curiosidad y algo más que no sabía cómo nombrar. Este no era el salvaje que ella había esperado.
Este era un hombre, una persona, y tal vez alguien que podría entender las profundidades de su propio dolor. ¿Por qué aceptaste? Preguntó Ana, sin apartar la mirada de su rostro. ¿Por qué una mujer como tú asumiría la tarea de civilizarme? Paloma vaciló, buscando las palabras adecuadas. En este pueblo no tengo lugar. Me han echado, rechazado por mi propia familia. No queda nada para mí aquí. Pero tú no eres lo que dicen. No sé si puedo civilizarte, pero tal vez podamos ayudarnos mutuamente. A Ana le estudió durante un largo momento, sus ojos penetrantes. Luego habló, su voz suave pero intensa. Eres una mujer que ha sido rota por los juicios de los demás. Llevas tu dolor como un manto, y aún así, sigues de pie. He visto muchas mujeres en mi vida, pero ninguna como tú. Tal vez ambos tengamos algo que enseñarnos. Por primera vez en años, Paloma sintió el despertar de la esperanza. Ya no era solo una mujer condenada a una vida de soledad y rechazo. No estaba sola. Había algo entre ella y este hombre, una conexión que ninguno de los dos entendía, pero que ambos sentían profundamente. A medida que pasaban los días, Paloma comenzó a cuidar las heridas de Ana. Los cortes y moretones de su cautiverio necesitaban atención, y ella los atendió con la misma habilidad que la había convertido en la partera de confianza del pueblo. Pero con cada día que pasaba, algo más comenzaba a cambiar entre ellos. Los pequeños toques, los roces accidentales de las manos, los momentos de silencio en los que simplemente existían juntos, empezaron a construir algo que ninguno de los dos podía negar. Ana, por su parte, compartió con ella su conocimiento de las hierbas, de las medicinas transmitidas por su gente. Habló de las propiedades curativas de plantas que ella nunca había oído mencionar, plantas que podrían despertar las fuerzas dormidas dentro del cuerpo de una mujer. Le enseñó cómo preparar remedios que ella nunca había leído en los libros de medicina occidental. Una tarde, mientras estaban sentados juntos preparando una tintura, la voz de Ana rompió el silencio. La gente de tu pueblo ve la esterilidad como una maldición, dijo. En mi tribu, la vemos de manera diferente. La vemos como un sueño, un letargo que espera el momento adecuado para despertar. Paloma lo miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Realmente crees que eso es posible? Preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Crees que podría? ¿Podría tener hijos? Ana la miró a los ojos, suavizando su expresión. No se trata de lo que crees. Se trata de encontrar el camino adecuado, el equilibrio adecuado. En mi tribu, creemos que todo en el cuerpo puede despertarse, incluso lo que parece perdido. Paloma sintió algo moverse profundamente en su interior. No sabía si creía en él, pero la posibilidad, la mera sugerencia, encendió algo dentro de ella que había estado dormido durante años. A medida que los días se convirtieron en semanas, el vínculo entre Paloma y Ana se profundizó, y la pequeña casa que Paloma había sentido tan vacía comenzó a llenarse con un calor inesperado. Al principio fue sutil, momentos cuando sus miradas se cruzaban un poco más de lo necesario, cuando el silencio entre ellos no se sentía incómodo, sino cómodo. La presencia de Ana, que al principio había parecido una carga abrumadora, pronto se convirtió en una extraña fuente de fortaleza para Paloma. Su conocimiento de la tierra, de las plantas que crecían en el desierto, y de las artes curativas de su pueblo, comenzó a intrigarla de una manera que casi sentía como un nuevo llamado. Pasaba sus días ayudándole a recolectar hierbas, aprendiendo los métodos ancestrales que él compartía, mientras por la noche se sentaban junto al fuego, intercambiando historias, las suyas sobre las montañas salvajes y vastas llanuras de las tierras apaches, las de ella sobre la vida tranquila y limitada en San Miguel del Valle. A pesar del crecimiento de su conexión, Paloma aún no podía quitarse las dudas que asolaban su corazón. El pueblo nunca aceptaría lo que estaba creciendo entre ella y Ana. Había susurros, acusaciones, y lo peor de todo, el juicio de las personas que alguna vez había conocido como familia. Una tarde, mientras Paloma y Ana se sentaban afuera viendo la última luz del día desvanecerse en un cielo oscurecido, los pensamientos de Paloma se dirigieron hacia el futuro. Miró a Ana,
cuyos ojos reflejaban el resplandor de las últimas brasas del fuego, y se preguntó si su tiempo juntos estaba destinado a ser breve. «No puedo quedarme aquí para siempre», dijo Paloma suavemente, rompiendo el cómodo silencio que se había asentado entre ellos. Ana la miró, su mirada firme, y dijo: «No tienes que quedarte aquí para siempre. Pero has encontrado un lugar donde puedes ser tú misma, donde te valoran por quien realmente eres, no por las expectativas que otros han puesto sobre ti». Paloma negó con la cabeza. «Nunca me aceptarán. No como soy. No contigo». La expresión de Ana se suavizó, y extendió su mano, tomándola de ella suavemente en la suya. «¿Qué es lo que temes? ¿El juicio de personas que no te entienden? ¿Personas que solo ven lo que está frente a ellos, pero nunca lo que hay dentro?» El peso de sus palabras cayó sobre Paloma como un manto pesado. Era cierto. Había pasado tantos años tratando de cumplir con las expectativas de los demás, y al hacerlo, había perdido de vista sus propios deseos, sus propios sueños. Ahora, aquí, con Ana, comenzaba a redescubrirse a sí misma, no como una mujer definida por su fracaso en concebir, sino como una mujer capaz de amar, capaz de despertar la vida en ella misma y en los demás. «Tengo miedo de las consecuencias», dijo Paloma en voz baja. «¿Qué sucederá si alguien nos ve juntos? ¿Si vienen tras nosotros?» Ana apretó su mano, su agarre fuerte y seguro. «He vivido cosas peores. Y he aprendido que el miedo no dicta nuestro futuro, a menos que lo permitamos. El amor que compartimos, la vida que estamos construyendo juntos, vale cualquier precio». Paloma asintió lentamente, absorbiendo sus palabras, su corazón hinchándose con emociones que había enterrado durante mucho tiempo. Por primera vez en años, sintió el despertar de algo poderoso, esperanza. Una esperanza de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan rota como había pensado. Una esperanza de que su vida podría ser diferente, que podría ser madre, y lo más importante, que podría vivir plenamente, sin vergüenza. Los días que siguieron estuvieron marcados por una excitación creciente, aunque callada. Paloma y Ana continuaron su rutina, con Paloma aprendiendo los secretos de la medicina apache, mientras a Ana comenzaba a mostrarle aspectos más íntimos de su vida, historias de su pueblo, de su infancia, y de la profunda conexión espiritual que tenían con la tierra. Un día, mientras caminaban por el desierto, recolectando hierbas para un nuevo remedio que Ana le había enseñado, Paloma sintió una extraña y abrumadora sensación. Era como si su cuerpo se estuviera despertando de una manera que nunca había imaginado. Una náusea se instaló en su estómago, seguida por una fatiga profunda e inexplicable que la hizo detenerse por un momento, abrazándose el costado. «¿Te encuentras mal?», preguntó Ana, su voz cargada de preocupación mientras se giraba para mirarla. Paloma negó con la cabeza, tratando de desestimar la sensación. «No es nada. Solo cansancio, creo». Pero en lo profundo, sabía que algo estaba diferente. Algo estaba cambiando dentro de ella. La sensación en su cuerpo era distinta a cualquier otra que hubiera sentido antes, tan sutil, pero tan inconfundiblemente real. Unos días después, Paloma despertó por la mañana con un dolor sordo en su abdomen inferior. Se paró frente al pequeño espejo de su habitación, mirando su reflejo con una mezcla de incredulidad y asombro. Los signos estaban ahí, sutiles, pero innegables. Se sentía diferente. Su cuerpo se sentía diferente. ¿Podría ser? ¿Era realmente posible? «Estoy retrasada», susurró para sí misma, sintiendo una chispa de esperanza y miedo encenderse en su pecho. La idea de que podría estar embarazada, después de todos estos años de que le dijeran que era estéril, parecía imposible. Pero la posibilidad, la mera sugerencia, la llenó de una mezcla de emoción y temor. ¿La medicina de Ana realmente podía ser real? ¿Podría el amor verdadero e incondicional, despertar el poder dormido dentro de ella? Esa noche, Paloma fue hacia Ana, su corazón latiendo con fuerza. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz temblando con el peso de la posibilidad que ya no podía ignorar. Ana, notando la seriedad en su tono, dejó a un lado las hierbas que estaba preparando. La miró con intensidad,
lo que hizo que su corazón se acelerara. ¿Qué sucede, Paloma?, preguntó, su voz suave pero llena de preocupación. Creo que podría estar embarazada, dijo, sus palabras saliendo rápidamente, como si decirlas en voz alta hiciera que la realidad de todo esto se hundiera. La expresión de Ana se suavizó, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Entonces la medicina ha despertado, dijo, su voz llena de asombro. No sé cómo es posible, respondió Paloma, su voz apenas un susurro. Los doctores me dijeron que no podía tener hijos. Pero ahora se siente diferente. Ana extendió su mano y suavemente le acarició la cara, su pulgar rozando su mejilla. El espíritu de la vida te ha encontrado, Paloma. No estás rota. Nunca lo estuviste. Paloma pasó las siguientes semanas en un estado de asombro silencioso. Su cuerpo, que antes se consideraba un paisaje estéril, ahora era un recipiente de vida. Podía sentir los pequeños cambios dentro de ella, sensaciones de un leve aleteo que nunca había experimentado antes. Los signos eran innegables. A Ana también se vio profundamente afectado por la noticia, aunque su respuesta fue de reverencia tranquila. Continuó sus enseñanzas, guiando a Paloma a través de las complejidades de la medicina apache, mientras también le mostraba cómo escuchar los ritmos de su propio cuerpo. Pasaban horas caminando por el desierto, recolectando hierbas y compartiendo historias. En cada momento, Paloma sentía una conexión más profunda con él, no solo como sanador o maestro, sino como el hombre que había despertado su espíritu, y ahora, al parecer, su cuerpo también respondía de la misma manera. Pero mientras el mundo privado que habían creado juntos florecía, el mundo exterior seguía siendo hostil. Los susurros en el pueblo, aunque suaves, aún estaban presentes. La gente de San Miguel del Valle no podía comprender la transformación de Paloma. ¿Cómo una mujer considerada estéril podría convertirse de repente en la madre de un hijo, y no cualquier hijo, sino el hijo de un guerrero apache? Una tarde, mientras Paloma y Ana regresaban del río, un grupo de aldeanos los vio a lo lejos. Las mujeres, como siempre, susurraban detrás de sus manos, lanzando miradas furtivas. No era la primera vez que sucedía, pero ahora Paloma sentía la picazón de esas miradas con más fuerza. Los rumores sobre ella habían comenzado a convertirse en algo más peligroso, sugerencias de que estaba llevando en su vientre un hijo engendrado por un enemigo, que el niño podría ser un símbolo de desafío, algo que nunca aceptarían. Las manos de Paloma temblaron mientras caminaba, sintiendo el peso de los susurros presionando sobre ella como una manta asfixiante. Ana, percibiendo su incomodidad, se detuvo y se giró para mirarla. No dejes que te vean tambalear, dijo, con voz profunda y firme. Tu fuerza está en tu capacidad para mantenerte erguida, incluso cuando deseen que caigas. Paloma asintió, pero el dolor en su pecho era difícil de ignorar. Siempre había intentado vivir con dignidad, elevarse por encima del juicio de los demás. Pero ahora, con el hijo de Ana creciendo dentro de ella, las apuestas se sentían más altas. El niño que traerían al mundo sería un testamento viviente de su amor, algo que el pueblo nunca aceptaría. Los días siguientes estuvieron marcados por la creciente tensión de su conexión, pero también por una sensación de inevitabilidad. Paloma podía sentir la vida dentro de ella con cada día que pasaba, pero también podía sentir cómo el mundo exterior se cerraba. No solo eran los chismes del pueblo, era la presión constante para conformarse, para ser lo que otros querían que fuera. Ya no era solo una esposa fallida. Ahora era una mujer con un hijo, y ese hijo, a los ojos de su comunidad, era el resultado de su desafío, su rebelión contra lo que se consideraba adecuado. Pero en la presencia de Ana, Paloma encontró refugio. Cada tarde, cuando el sol se sumergía en el horizonte y el cielo se volvía de un púrpura suave, se sentaban juntos en silencio. A Ana le hablaba del mundo que había conocido, de las montañas, del horizonte infinito, y de la profunda conexión que tenía con la tierra. Una noche, mientras estaban junto al fuego, Ana habló del futuro con una certeza tranquila. Tienes mucho que enseñar al mundo, Paloma, dijo, su voz llena de convicción. Tu medicina, tu corazón, la forma en que cuidas a los demás.
Estos son regalos que nadie puede quitarte. Tu amor es la medicina que este mundo necesita. Los ojos de Paloma se encontraron con los de él, y por primera vez no se sintió rota. No sintió el peso del juicio del mundo presionando sobre ella. Por primera vez en años, se sintió en paz consigo misma. Pero a medida que pasaban los días, llegó la confrontación inevitable. Una tarde de invierno, cuando el viento comenzaba a morder y los primeros signos de nieve cubrían el suelo, Paloma fue visitada por nada menos que don Fernando. Llegó con 2 hombres más del pueblo, su rostro retorcido por una furia apenas contenida. «He venido a llevarte de vuelta», dijo, su voz afilada con autoridad. «Estos niños tuyos, estos son míos, por derecho. Has estado viviendo aquí, en este lugar bárbaro, con ese hombre», escupió la palabra como si fuera veneno. «Vas a devolverlos al mundo civilizado». Paloma se mantuvo erguida, su corazón latiendo con rapidez, pero el fuego en sus ojos traicionaba su exterior tranquilo. Ana había aparecido a su lado, su presencia firme, su mirada tan inquebrantable como una piedra. La tensión entre los 2 hombres era palpable, como el crepitar de un fuego a punto de consumirlo todo. Las palabras de Fernando cortaron el aire como un cuchillo. «¿Qué te ha pasado, Paloma? Has olvidado tu lugar. Has abandonado todo lo que te hace mujer, todo lo que te hace tuya. Estos niños necesitan crecer en la civilización, no en lo salvaje». Paloma respiró profundamente. «No, Fernando», dijo, con voz firme. «Esta es mi casa ahora. Aquí es donde mis hijos crecerán. No en tu mundo, no en tu civilización. Mi vida aquí, nuestra vida, esto es lo que he construido. Y es más real que cualquier cosa que tú puedas ofrecer». Ana dio un paso al frente, su presencia imponente. «No tienes derecho a llevarlos», dijo con calma, su voz suave pero llena de una autoridad que hizo que Fernando vacilara. «Paloma ya no es tu posesión. Ella ha elegido un nuevo camino y yo estoy con ella». Las palabras golpearon como un trueno, y por un momento, Fernando pareció desconcertado, sus ojos entrecerrándose mientras se daba cuenta de la profundidad de la transformación de Paloma. Ella ya no era la mujer que había descartado. Era una madre, una mujer de fuerza, y alguien que ya no se inclinaría ante su voluntad. Paloma se giró para enfrentar a Fernando por última vez. «Esta es mi casa ahora. Y estos niños, nuestros niños, crecerán sabiendo lo que es el amor, lo que es la fuerza, y sabiendo quiénes son. No se avergonzarán de su herencia, y nunca, jamás, vivirán a la sombra del juicio de otro». Fernando permaneció allí durante un largo momento, los puños apretados, pero finalmente no dijo nada. Se dio la vuelta, su mirada se demoró en los niños que jugaban junto al río, su risa llenando el aire con una inocencia y alegría que él nunca llegaría a comprender. Cuando se marchó, Paloma sintió una extraña sensación de liberación. Había mantenido su posición, y sabía que, a partir de ese momento, nada ni nadie podría arrebatarle la familia que había construido, ni la vida que había elegido. Los días que siguieron estuvieron marcados por una transformación tranquila pero profunda. Paloma nunca pensó que podría liberarse del peso de su pasado, pero con cada momento que pasaba en su nueva vida, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no estaba atada a las cadenas de las expectativas sociales ni a su antigua vida. Había encontrado algo aún más valioso: paz. Las frías noches del desierto dieron paso a cálidos días de primavera, y a medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía Paloma. El simple acto de despertar cada mañana, sabiendo que sus hijos estaban a salvo y eran amados, le traía una felicidad que nunca antes había conocido. Su vínculo con Ana solo se había fortalecido, y con cada experiencia compartida, construyeron una vida que era completamente suya, una vida que nadie podría arrebatarles. Pero la vida nunca estuvo exenta de desafíos. Los susurros del pueblo seguían presentes, llevados por el viento como fantasmas olvidados del pasado. Paloma los escuchaba de los comerciantes que pasaban, de los viajeros que hablaban de la mujer que una vez había sido rechazada y ahora vivía con un guerrero apache. Algunos la veían como un milagro, otros como una amenaza. Pero ya nada de eso importaba.
Una tarde, mientras se encontraba junto al fuego, con sus hijos acurrucados a su alrededor, Paloma sintió el abrumador peso de la gratitud llenar su corazón. Por primera vez en su vida, estaba libre. Ana, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la tarde, se giró hacia ella con una sonrisa suave. La había estado observando desde la distancia, su expresión inexpresiva, pero cuando sus miradas se encontraron, algo no dicho pasó entre ellos. Ana nunca había sido de hablar del amor en grandes términos, pero sus acciones, su respeto, su cuidado y su paciencia hablaban más fuerte que cualquier palabra. Se acercó a ella, su presencia tan reconfortante como el calor del fuego, y le puso la mano suavemente en el hombro. La tierra tiene su manera de darnos lo que necesitamos, cuando lo necesitamos, dijo, con una voz tan profunda como el cielo del desierto. Pero lleva tiempo. Necesitábamos ser pacientes. Necesitábamos encontrarnos, así como la lluvia encuentra la tierra seca. Paloma asintió, sintiendo la profundidad de sus palabras en su alma. Alguna vez había creído que su vida era una serie de errores, de fracasos. Pero ahora, de pie junto a Ana, con sus hijos a su lado, se dio cuenta de que todo lo que había pasado la había llevado a este momento. No fue el destino quien los juntó, fue una elección. Se habían elegido el uno al otro, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades. Una tarde, mientras estaban sentados juntos junto al río, Paloma sintió el despertar de algo más profundo dentro de ella. Siempre había creído que era incapaz de experimentar la plenitud de la maternidad. Le habían dicho que su cuerpo estaba roto, que nunca podría dar vida al mundo. Pero mientras observaba a sus hijos jugar en el agua, su risa llenando el aire como la canción más dulce, se dio cuenta de la verdad. Sus hijos eran milagros, pero no eran los únicos milagros en su vida. Ella también era un milagro, uno que había resurgido de las cenizas de su dolor y había creado algo hermoso y real. Había despertado no solo su propio cuerpo, sino su propio espíritu, y al hacerlo, había creado un futuro que era más brillante que cualquier cosa que hubiera imaginado. La noticia de su embarazo, antes un susurro de duda e incredulidad, ahora se había convertido en una fuente de orgullo. Las mujeres de la tribu, que alguna vez la habían mirado con escepticismo, ahora venían a ella en busca de orientación. Ya no la veían como un fracaso, sino como una mujer que había superado su pasado y abrazado el futuro con los brazos abiertos. Itzel, la sabia anciana que alguna vez había predicho el despertar del espíritu de Paloma, había observado su transformación con una aprobación silenciosa. Había visto muchas mujeres en su vida, pero ninguna como Paloma. Ella era un testamento viviente del poder de la sanación, del amor, y de la profunda conexión ancestral entre todas las cosas. Nunca se trató del niño, había dicho Itzel una noche, mientras se sentaban junto al fuego. Se trataba de despertar lo que ya estaba allí. El niño es un símbolo, un puente entre el pasado y el futuro. Pero el verdadero milagro eres tú, Paloma. Paloma sonrió suavemente, su corazón lleno. Nunca pensé que podría ser más de lo que era. Pero ahora, veo que soy más de lo que jamás imaginé. Los días pasaron, y el vientre de Paloma creció redondo con la promesa de una nueva vida. Sus hijos, los hijos de Ana, se volvían más fuertes con cada día que pasaba. Ellos eran el futuro, no solo de Paloma y Ana, sino de la unión entre dos mundos que alguna vez parecían tan distantes. A lo lejos, San Miguel del Valle permanecía inmutable. Los susurros continuaban, pero ahora estaban lejos, insignificantes en el gran esquema de la vida que Paloma había creado. Ella había aprendido que el amor no era algo que pudiera ser definido por el juicio de los demás. No se trataba de cumplir con expectativas o de cumplir un papel. El amor era sobre la libertad de ser quien realmente eres, de abrazar los regalos que la vida te ha dado, y de crear algo hermoso, incluso cuando el mundo te decía que era imposible. Paloma alguna vez fue llamada estéril. Alguna vez fue descartada, abandonada y rota. Pero ahora, con 4 hijos sanos en sus brazos, un esposo que la veía tal como era, y una vida llena de propósito y esperanza, Paloma sabía que había encontrado algo mucho más precioso de lo que jamás había soñado. Ana estaba a su lado,
su mano descansando suavemente sobre su espalda. Juntos, miraban el desierto que se extendía ante ellos, el sol poniéndose en una explosión de naranjas y morados. Hemos creado algo hermoso, dijo Ana suavemente, su voz llena de asombro. Juntos. Paloma lo miró, su corazón hinchándose de amor. Sí, susurró, sus ojos brillando con una luz que alguna vez había sido tenue, pero que ahora ardía más fuerte que nunca. Juntos. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo arriba, sabían que su viaje aún no había terminado. Habían creado vida. Habían creado un futuro. Y ese futuro era suyo para abrazarlo, sin importar los obstáculos, sin importar el juicio. Por primera vez en su vida, Paloma se sintió verdaderamente completa.